Pero algo más que vamos a tener en cuenta es que previamente habíamos definido que estos valores K2, K5, mejor, que estos valores de acá por condiciones de problema van a ser igual a 0. Es decir, K2, K5, K6, K7 y K8. Así que si usamos el método de eliminación, vamos a tener esta ecuación de acá. Resultante una vez que usemos el método de eliminación. Entonces vamos a eliminar esta fila de acá, esta columna de acá, esta de acá, esta fila de aquí, esta de acá también, y esta fila, esta columna, perdón, y esta fila. Bueno, entonces vamos a tener como resultado una matriz de 3×3. Bueno, entonces vamos a eliminarlas. 2, tanto fila y columna. 5, fila y columna también. 6, 7 y 8. 7, 8 y a 5 ya tenemos eliminado y simplemente queda 6 por eliminar 6. Y bueno, como les decía, entonces simplemente nos va a quedar esta matriz de acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una matriz de 3×3. Bueno, entonces esta nueva matriz de 3×3 sería nuestra matriz global K'. Bueno, y Q', siguiendo la misma lógica que vamos a eliminar, siguiendo la misma lógica de eliminar estas filas y columnas, simplemente nos va a quedar Q' que va a ser Q1, Q3 y Q4. Y de la misma manera para F', F1, F3 y F4. Bueno, una vez que tengamos esto, ahora podemos ir a lo que son las deformaciones, epsilon, 1, 1 y 1, Q1 respectivamente, y de la misma manera para el elemento 2, y por último sabemos que los esfuerzos los podemos obtener con estas ecuaciones de acá para cada elemento.
Ahora vamos a ver lo que es, de manera rápida, lo que es un ejemplo de aplicación. Aplicando Galerkin. Bueno, si tenemos un elemento triangular como este, en el que, bueno, ya teníamos un vector de formación. Si tenemos 3 nodos, entonces vamos a tener 6 deformaciones, y habíamos dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Además, sabíamos que si queremos la deformación en un punto cualquiera XY, podemos expresar mediante las funciones de forma y vamos a tener una ecuación global en cada uno: n1, x1, n2, x2 y por último n3, x3, de la misma manera vamos a hacer para y. Bueno, y algo que ya sabíamos del método de Galerkin es que tenemos que tener un desplazamiento virtual, y claro, va a ser de la misma forma que el vector de formación. Si esto tiene 6, esto igual va a tener 6 también. Aquí, 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 aquí y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces, si tenemos un objeto cualquiera de estudio, si usamos el método de Galerkin, ahora nuestras deformaciones es phi en x y phi en y. Bueno, entonces, si tenemos a igual, podemos expresarlo de esta manera. Tenemos 1, 2, hasta 2n. Recuerden que n es el número de nodos. Y vamos a decir que este va a ser el vector global de desplazamiento virtual. Entonces, si queremos encontrar el desplazamiento virtual phi, claro que va a estar, para este caso, compuesto de phi en x y phi en y. Transpuesta
Bueno, si recuerdan las anteriores clases habíamos definido que la deformación u, el vector de deformación u va a ser igual a n, las funciones de forma por q, con q que va a ser igual a v, la dirección, la deformación x y y respectivamente, transpuesta. Y entonces vamos a definir phi de una manera homóloga. Esto va a ser x, como vemos expresar acá, x, y transpuesta, y este vector phi va a ser igual a n por psi en vez de q. Y entonces de manera general podemos decir que phi en x va a ser la función de forma 1, psi 1, más la función de forma 2 por psi 2, más la función de forma 3 por psi 3, y de manera homóloga para psi en y, no, mi error, estoy mal, acá no es 2, acá es 3, acá es 3, acá es 5, aquí es 2, 4 y 6. Recordemos que esto corresponde a la dirección específica de cada uno. Si habíamos dicho que para el nodo 1 psi, aquí para el nodo 1 aquí va a ser en dirección x, va a ser psi 1, para y va a ser psi 2, y bueno, así va a ser sucesivamente para los otros nodos. Es por eso que tenemos 1, 3, psi 3, psi 5, y de la misma manera para y2 o psi 2, psi 4 y psi 6. No olviden que esto es para encontrar el desplazamiento virtual en cualquier punto, igual que hemos hecho con la deformación. De la misma manera vamos a expresar una ecuación en función de psi y las funciones de forma para encontrar el desplazamiento virtual. Bueno, entonces si tenemos la ecuación del trabajo virtual interno, vamos a tener esta ecuación de acá, donde este término de aquí, epsilon, que está en función de phi, es la deformación que va a causar el desplazamiento virtual. Bueno, y vamos a desarrollar ahora esta integral, y ya sabíamos que podíamos expresar el vector u de esta manera, la matriz B también, y entonces de manera homóloga vamos a expresar phi y epsilon, que está en función de phi también. Previamente igual ya habíamos dicho que el esfuerzo es igual a esta ecuación de acá,
Entonces si reemplazamos, vamos a primeramente desarrollar esta integral. No se olviden que esto de acá es transpuesta. Y la diferencia del volumen lo podemos expresar de esta manera. La diferencia del área por el espesor del elemento. Entonces, ya tenemos este valor de acá. Simplemente el valor transpuesto va a ser esta expresión de acá. Q transpuesta, B transpuesta por D. Y entonces esta ecuación, esta expresión de acá, si tomamos estos elementos de acá, esto multiplicado por la diferencial del área de los elementos, nos va a dar esta matriz de aquí, KE, y esta de acá, la expresión de acá va a ser el trabajo interno de un elemento. Bueno, entonces si hacemos una sumatoria para todos los elementos, esto de acá es transpuesta, no se olviden, lo podemos expresar de una manera global, de esta manera. Q transpuesta K por psi, y esta expresión va a ser, como dijimos antes, la expresión global para todos los elementos, sin importar el número de elementos que tenga. Bueno, para que esto tenga más sentido, esto de acá, ese término de acá es D. Ahora sí, tiene más sentido. Para que reemplace esto de aquí en la integral. Bueno, entonces el proceso para ensamblar las matrices es el mismo que hemos visto con anterioridad. Todo es igual. Ahora, de una manera similar, vamos a hacer para el trabajo virtual externo. Tenemos esta expresión de acá. Phi transpuesta por F por el espesor, por el diferencial de área, más Phi transpuesta por F por el espesor, la diferencial de la longitud, y la sumatoria de phi por las cargas P, esto igual transpuesta. Y de una manera similar vamos a expresar toda esta expresión de acá. Si hacemos la sumatoria podemos expresarla de una manera global como psi transpuesta global por F. Bueno, entonces si juntamos estas dos ecuaciones vamos a tener que tanto trabajo interno como externo, trabajo virtual, va a ser igual QT por la matriz de rigidez global K por la función psi global menos el trabajo virtual externo que ya conocemos, psi transpuesta global por la matriz de fuerzas
Bueno, y como está en equilibrio y el principio del trabajo virtual y de la energía potencial, y al estar en equilibrio siempre va a ser igual a cero. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de elementos que tengan 4 nodos. Bueno, entonces si nombramos a estos nodos 1, 2, 3 y 4 respectivamente, vamos a tener por supuesto sus deformaciones en cada dirección, respectivamente Q1, Q2. Es prácticamente igual, bueno, es igual que en los otros casos, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Entonces vamos a armar nuestro vector de formación que va a estar conformado por todas estas deformaciones Q1, Q2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, y por supuesto vamos a tener nuestras funciones de forma para definir la deformación en cualquier punto, hipotéticamente que sea acá. Y vamos a querer las deformaciones V en cualquier punto de este elemento. Vamos a definirlo mediante las funciones de forma, como hemos visto anteriormente. Bueno, en este caso, si tenemos 4 nodos, entonces vamos a tener 4 funciones de forma para las deformaciones respectivas Q. Entonces vamos a tener N1, función de forma 1, por Q1, más N2, Q3, N3, Q5, N4, Q7. Bueno, ya sabemos que la dirección U corresponde a la dirección X, entonces vamos a tomar, por supuesto, las deformaciones que corresponden a X, 1, 3, 5 y 7, y de manera homóloga vamos a hacerlo para la dirección B, Q2, N2, bueno, aquí es 1, perdón, N1 por Q2 más N2 por Q4, N3 por Q6, N4 por Q8, bueno, ahora algo que sabemos, que habíamos planteado en ejemplos anteriores cuando hacíamos figuras de 3 nodos o de 2 nodos, es que si N1 es igual a 1, es decir, en este nodo la función de forma 1, entonces en los demás nodos tiene que ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo si es N2. En N2, si analizamos N2, en el nodo 2 tiene que ser igual a 1 y en el resto de los nodos tiene que ser igual a 0. Bueno, y así sucesivamente para todos los nodos. Y bueno, para eso nos vamos a definir también un sistema de coordenadas
locales, donde vamos a decir que en este nodo 1 z va a valer -1, y en el nodo 2 z va a valer 1. Entonces, a lo largo de esta recta de acá, que va de 1 a 2, varía de z igual a -1 a z igual a 1. Bueno, y de la misma manera vamos a hacerlo para esta otra dirección de acá, que va a ir de 1 a 4, en la que nu va a valer -1 y acá en 4 nu va a valer 1. Entonces, en esta dirección de 1 a 4 es así como está variando, de -1 a 1. Perdón, esta letra es ita, no nu. Entonces, esta línea de acá, esta recta de acá, va a tener una ecuación igual a z igual a 1 y este de acá una de ita igual a 1. Bueno, entonces si vemos la función de forma n1 va a ser igual a 1, y no nos olvidemos también que z vale -1 y ita vale -1 también. Entonces, si definimos con lo previamente visto anteriormente n1 como una función constante, c que va a estar multiplicado por 1 menos z y 1 menos ita, entonces, y reemplazamos por supuesto los valores previos, -1 para el nodo 1 y -1 como tenemos acá. Entonces vamos a tener que c, y no olvidemos que n1 en el nodo 1 vale 1/4, entonces vamos a tener que c es igual a 1/4. Entonces n1 va a tener esta ecuación. Y bueno, podemos hacer lo mismo para las demás funciones de forma en los distintos nodos. Y vamos a tener estas ecuaciones de acá. Y bueno, vamos a recurrir a un artificio que habíamos visto anteriormente, donde vamos a expresar estas mismas ecuaciones de una manera matricial. N1, N2, N3 y N4. De la misma manera acá, N1, N2, N3 y N4. Y tenemos el vector Q1, Q2, Q3, 4, Q5, Q6, Q7 y Q8, que ya habíamos definido previamente. Bueno, no se olviden que esto por supuesto va a venir de esta expresión de acá, que es U igual a N por Q
digamos que esta va a ser la forma general y la forma desarrollada matricial va a ser de esta manera. Bueno, ahora, como en el anterior caso, nosotros necesitamos definir en función de las funciones de forma, si es que necesitamos una deformación en un punto X cualquiera de este cuadrilátero que estamos analizando. Bueno, previo a esto, no se olviden que todo esto de acá es una matriz transpuesta. Ese detalle no se me estaba pasando. Oh, perdón. Esta no es la matriz transpuesta. Es esta de acá. Q. Bueno, entonces, volviendo, vamos a representar isoparamétricamente. Entonces tenemos NU, X1, N2 por X2, N3 por X3, N4 por X4, y de una manera homóloga vamos a hacer para Y. Va a ser la misma, simplemente va a cambiar la coordenada de X por Y. Igual va a ser Y1, Y2, Y3, Y4, todo multiplicado por su función de forma respectivamente, como en este caso de acá. Bueno, y para las deformaciones o epsilon, si quieren, bueno, podemos definir que va a ser la derivada de u respecto de x y la derivada de u respecto de y, que esto a su vez, esto es así, va a ser el jacobiano inverso y todo multiplicado por esta matriz de acá, la derivada de u respecto de z y la derivada de u respecto de eta. Bueno, y el jacobiano no es más que esta expresión de acá. Entonces simplemente hay que derivar todas estas expresiones para obtenerlas, y ya tenemos las expresiones isoparamétricas representadas isoparamétricamente. También ya tenemos por supuesto los valores de N1, N2, N3 y N4 respectivamente. Simplemente hay que reemplazar en estas ecuaciones de acá y derivando, bueno, vamos a copiar esto de acá. Vamos a tener que esta expresión de acá uno menos eta por x1, esto, este n2, ya una vez derivado, va a ser 1 menos eta, acá va a ser, vamos a pasar al otro para hacerlo más fácil, 1 más n y no tenga que estar cambiando con el bolígrafo, 1 más n, y esto va a ser de esto vamos a derivarlo y va a ser menos 1 menos eta, esto va a ser x2, x3 y x4. Ahora para esta expresión de acá,
Lo voy a hacer acá. Para que sea más sencillo. Uno menos z. Aquí es 1 más z. Bueno, aquí es menos. Igual. Acá 1 más z. Y 1 menos z. Todo por x1, x2, x3 y x4. Ahí está. Bueno, entonces vamos a seguir de manera similar para todas las expresiones. Y bueno, ya sabemos que epsilon lo podemos representar de esta manera. Bueno, y si queremos obtener esta expresión de acá, del integral de 1/2 del esfuerzo transpuesto por epsilon y la diferencia del volumen, bueno, podemos reemplazarlo de esta manera. 1/2 sale del integral. La diferencia del volumen lo podemos expresar como el espesor por el diferencial del área. Entonces el espesor sale de la integral y simplemente reemplazamos y tenemos Q transpuesta, B transpuesta por D. Esto es igual a esta expresión de acá. Ya lo habíamos conocido. Y epsilon ya sabemos que es esto de acá. Pero bueno, hay que tomar en cuenta ahora que esta matriz B, si vamos a estar en función de z y de eta, ya no va a ser constante. Entonces, bueno, repasando, Q es un valor constante. Y por ende Q transpuesto también. Entonces, bueno, saldrían de la integral y podemos expresar toda esta expresión, esta integral de acá, que va a quedar, esta de aquí, como cae. Bueno, esta entonces KE va a ser nuestra matriz de rigidez del elemento. Y bueno, por supuesto, esta integral solo puede resolverse con métodos numéricos específicos. O bueno, tal vez computacionales también. Bueno, de hecho, podemos deducir que también dA, para simplificarlo, podría ser igual a el determinante de jacobiano por el diferencial de z y el diferencial de eta. Pero este jacobiano también va a tener términos de z e eta, así que no va a ser constante tampoco. Es por eso que necesitamos, de cualquiera de las dos maneras, necesitamos métodos computacionales, sí o sí. Bueno, entonces, de una manera general, y como hemos visto en los anteriores casos, si queremos la energía en todo el elemento, vamos a sumar cada elemento, vamos a hacer una sumatoria en la que podemos expresarlo también de esta manera, con las matrices globales, de manera homóloga como hemos hecho en los casos anteriores para 3 y 2 nodos. Bueno, ahora que ya tenemos el trabajo interno, vamos al trabajo externo, igual que en el anterior caso, que está expresado por esta expresión de acá. Y bueno, entonces, bueno, si ya sabemos que U es igual a N por Q, entonces simplemente reemplazando vamos a tener que va a ser a Q transpuesta, N transpuesta por las fuerzas F. Podemos expresar de la anterior manera la diferencia del área y sacar el espesor, que va a ser constante.
Bueno, y otros elementos, también Q también va a ser constante, así que puede salir de la integral. Y si a toda esta expresión de acá, metiendo el espesor, lo vamos a redefinir como F, donde vamos a decir que F es el vector fuerza de nuestro elemento. Bueno, entonces, si de la misma manera hacemos una sumatoria, podemos expresar la sumatoria con esta matriz global y nuestra ecuación de la energía potencial va a tener esta misma expresión como en los anteriores casos. Y de la misma manera, esta matriz F tiene que ser calculada por métodos computacionales.